es probable que elegiríamos de otra manera. En el caso de los estudiantes, si los estudiantes en contextos de mayor desventaja, pudieran conocer lo que es la UNAM, pudieran conocer lo que es el POLI, pudieran conocer lo que es otra institución, junto con un colegio técnico, seguramente la elección cambiaría. Hasta aquí he comentado las bases filosóficas del enfoque, algunas de sus aplicaciones de manera muy superficial, como el índice de desarrollo humano, y sus críticas, que se deben, a mi juicio, seguirse expandiendo y reformulando a partir del análisis y aplicación empírica del enfoque. Y este fue precisamente el objetivo del primer Congreso Latinoamericano sobre el enfoque que organizamos un grupo de colegas de la Ibero, en ese entonces nosotros estábamos en la Ibero, el ITAM y el CIDE, y que luego recuperó ese mismo objetivo el libro. Fue una idea, debo decirlo, original de nuestro amigo Matías Nebel, quien no pudo acompañarnos esta ocasión por las razones que ya les expuse. Nuestro objetivo, entonces, en ese momento del Congreso, el libro, y nuestro objetivo ahora es darle difusión a un enfoque que renueva las tesis neoestructuralistas, neofuncionalistas, y que le da espacio a la libertad humana como un valor central de la evaluación social. Creemos que con este enfoque las políticas sociales podrán ser mejor criticadas y afinadas en pos de mejores condiciones de vida para las personas. Paso entonces a comentar la segunda parte del libro, la segunda parte que tiene que ver con el libro, el contenido, y les diría, un poco para incitarlos a que ojalá lo puedan adquirir o leer en sus bibliotecas, es que el libro está dividido en tres partes principales. En la primera se hace un repaso de las bases teóricas y filosóficas del enfoque y escriben autores como la filósofa de esta casa de estudios, Paulette Dieterland, Sabine Alcair, Ingrid Robbins, David Crocker, Paula Arispe y Matías Nebel. Esta sección combina muy bien los temas que van desde la identidad y la democracia, que son temas recurrentes en la obra de Sen, un premio Nobel, hasta las limitaciones del enfoque. Para Ingrid Robbins, en este sentido, una discípula del autor, dice que el enfoque no puede ser considerado como una teoría, pues es aún limitado para dar explicaciones causales de fenómenos tan complejos como la pobreza. Y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Sen es un economista que llega a construir una parte del enfoque muy preocupado por la evaluación normativa, cómo juzgamos si algo avanza o no, cómo juzgamos o decimos que hay desarrollo o no. Sin embargo, otro grupo comandado por Martha Nussbaum, que es una filósofa, sí quiere, a partir del enfoque de capabilities, crear una teoría del bien o del bienestar o de la justicia. Y ahí hay una polémica muy interesante entre estos dos autores que si quieren en la parte de la discusión lo podemos comentar. La segunda parte del libro presenta temáticas más específicas como la medición de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Los 6 capítulos que están incluidos en esta segunda sección son excelentes, fueron muy cuidadosamente muy seleccionados, pero quisiera detenerme en uno y comentar el contenido de esto, y es el de los colegas uruguayos Rodrigo Arim y Joa Di Melo, sobre la falta de libertad, lo que ellos llaman incapabilidad, para ser autosuficientes económicamente hablando. Y estos colegas afirman lo siguiente, fíjense ustedes qué interesante, voy a empezar a citarlos. A partir de la aplicación de refinados indicadores y de la utilización de información estadística a gran escala, se encuentra que la población con dificultades para ser autosuficiente es mayor que la población pobre por ingresos corrientes. Se identifican 3 nuevos segmentos de población según su condición de pobreza por incapacidad para ser autosuficiente: los pobres críticos, los pobres transitorios y los no pobres vulnerables. Se concluye que durante la década de los 90, poco más del 30% de la población uruguaya se encontró dentro de estos grupos de riesgo y dicha cifra ascendió a 45% en 2004, es decir, utilizando este enfoque, se vio que creció la pobreza, es lo que dicen Rodrigo Arim y Joa Di Melo. Y ante este panorama, se considera que la estrategia de focalización extrema es poco acertada para enfrentar el problema de la privación en este país latinoamericano. Esto es lo que dicen ellos. Como podemos ver aquí,
El enfoque de las capabilities contribuye a ampliar la base de información para clasificar a la población pobre, hacer nuevas categorías y hacer una crítica a las políticas de focalización que tanto se han utilizado para tratar de reducir la pobreza en nuestros países. La tercera parte, y la última, incluye 5 capítulos que demuestran aplicaciones del enfoque, y aquí es notable la pluralidad de metodologías y técnicas para usar este enfoque. Tenemos desde el texto de Antonio de Ágata, que presenta una representación numérica de las preferencias para la libertad, un texto extremadamente y altamente técnico, hasta un texto de Susan Peek y Carolina Ruesga sobre empoderamiento agéntico en las mujeres, es decir, de agencia humana. Todos estos estudios, junto con los que se han realizado en los 4 congresos latinoamericanos, como en los congresos mundiales organizados por la Human Development and Capability Association, muestran un creciente interés por mejorar, con el análisis profundo y riguroso, las políticas orientadas a ampliar las opciones o libertades de vida. Teoría y práctica no están separadas y esto es algo sumamente alentador de enseñar en nuestras aulas. Ojalá el enfoque se siga difundiendo, analizando y criticando, pues es verdad que aunque México sea considerada la 14ª economía del mundo, aún hay mucho que discutir, investigar y hacer para que la mayoría de su población posea las libertades de dirigir su vida como ella elige y tiene razón de hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Flores. Como es costumbre en el SUCS, entonces tomaría 3 primeras preguntas, comentarios y daríamos oportunidad a nuestro ponente invitado de comentar. Entonces, por favor, el doctor Germán Pérez. Fundamentalmente, estos nuevos indicadores que cubren un poco el estado que guarda el pacto social, como es la cohesión social, el capital social, la confianza, el capital relacional, la asociatividad, un montón de elementos que en una sociedad de riesgo dan certidumbre, ¿sí? La eficiencia institucional, cómo es que entran para ver las capacidades, porque yo tengo para mí que es muy importante la confianza, que es muy importante la asociatividad, que es muy importante la exclusión social, no nada más en términos económicos, sino también urbanos, también de discriminación, etcétera. ¿Cómo se inserta todo esto dentro de las capacidades para poder elegir? Insisto, creo que no sé hasta dónde juegan otros nuevos tipos de indicadores un rol importante en esto. Gracias. Gracias, doctora Eliana Yashin. Sí, yo quería pedirte si pudieras abundar en algunos aspectos que tocaste a lo largo de la presentación. Uno es, o sea, ¿cómo definirías tú la aportación adicional del enfoque de capabilities en relación con enfoques anteriores? Y en ese sentido, ¿qué hay dentro de la teoría formulada de este enfoque en términos del cuáles son algunos de los factores estructurales e institucionales que pueden ayudar a explicar, por ejemplo, ¿no? Decías tú, la situación de la pobreza? Porque una de las críticas que se le ha hecho a este enfoque es no considerar este tipo de factores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí nos dice y dónde podrían estar los vacíos, ¿no? Más allá de las cuestiones de la libertad individual para elegir, ¿no? Elegir qué y quién tiene qué posibilidades de elección a diferencia de otros. Otro aspecto que mencionabas tú que me parece también muy importante y que está presente en las discusiones es el tema de la operacionalización. Y decías tú que lo que ustedes han observado es que no es una limitación y que es factible operacionalizar. A mí me gustaría ver si nos pudieras dar algún ejemplo, ¿no? Quizá de lo que has dicho tú en relación con lo educativo. ¿Qué es lo que aporta este enfoque en términos de indicadores o métricas que permiten hacer observables algunos de los elementos relacionados con las distintas dimensiones de bienestar
por ejemplo, ¿no? Y cómo se lleva eso a la práctica, y eso se relaciona con el punto que tú mencionabas de que en México ya se utiliza el enfoque de capacidades o de capabilities para medir la pobreza. Lo relacionas, me imagino yo, con la medición multidimensional de Coneval. Mi duda ahí sería, ¿cuáles son los indicadores de medición de pobreza de la medición multidimensional que tú considerarías que están relacionados con este enfoque? Y si a partir de este enfoque no podría uno pensar en una crítica precisamente a los indicadores que se están utilizando actualmente de medición de la pobreza. Y un último punto nada más es, a mí me gustaría escuchar un poco más sobre cómo relacionas tú el enfoque de capacidades con, por ejemplo, la propuesta de Paulo Freire. Me parece muy controvertida, ¿no?, esa afirmación, y es solo por el tema de la agencia y el actor, y los dos tipos de enfoques ven el rol del actor de la misma manera, y digamos que en función de la percepción de cambio social sería una percepción semejante desde ambos puntos de vista. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es la siguiente. Hay una crítica a utilizar el ingreso como medida de bienestar y después aparece en el índice de desarrollo humano como uno de los 3 componentes. Por otra parte, todo el enfoque conceptual está montado sobre los individuos. Y resulta que el índice de desarrollo humano se calcula al nivel agregado. Lo que supone, entonces, es que hay la posibilidad de agregación lineal de los resultados individuales al nivel colectivo, donde no tienen cabida las emergencias de las propiedades colectivas, como la exclusión, como la cohesión. Entonces hay como una tensión entre la mirada teórica, la forma como se operacionaliza, y además me queda bailando el asunto del uso del ingreso, además de que el índice también se puede criticar porque no toma en cuenta la estructura de covarianzas entre los indicadores. Es una cuestión ya más técnica. Por una parte. Por otra parte, quisiera señalar de manera enfática que la medición de la pobreza que se hace en México no tiene relación sino en un punto muy específico con el método que usa OFI, que es el método oficial que se emplea para medir pobreza desde el punto de vista de las capabilities y que se están haciendo mediciones en muchos países. Yo la última aplicación que vi para México daba 3.5% pobreza, para el caso de México. Yo no sé si ustedes creen que México es un país que tiene 3.5% de pobres. Hay una diferencia esencial, y la diferencia esencial, y que Sabina Alcaide no ha podido entender hasta el día de hoy, es que la medición mexicana coordina 2 dimensiones conceptualmente distintas. Una de bienestar, que mide con ingreso, y la otra de derechos sociales, que no son responsabilidad del individuo, sino que son responsabilidad del Estado mexicano. Es decir, no es una medición centrada sobre el individuo, es una medición que distingue 2 dimensiones distintas y que por eso no se hace un solo índice, como hace el método de Alcaide-Foster.
en que sacan una sola medida, dándole una ponderación arbitraria de un medio al ingreso y al resto de las necesidades que no son derechos, sino que son necesidades, le dan el otro medio que lo distribuyen por igual. No justifican nunca los ponderadores, no justifican por qué el medio y por qué no un cuarto, tres cuartos, un cuarto. Entonces hay una cantidad de arbitrariedad que en un método oficial, como el que sigue México, no es posible de mantener. Entonces, la medición mexicana es bidimensional, en lugar de unidimensional, porque hay una dimensión económica y una dimensión de derecho. Mientras que en el método del OFI son aproximaciones a una sola dimensión que es bienestar. Y por consiguiente se vale combinar dos indicadores distintos de un mismo concepto. Eso se lo hemos explicado a Sabina Alcaire una gran cantidad de veces y no ha querido entender. Muy bien, hacemos un corte para que nuestro ponente pueda hacer una reflexión y después seguimos dando la palabra. Doctor. Sí, bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas muy esclarecedoras. Creo que en las tres preguntas hay un punto en común, lo del índice de desarrollo humano, ¿no? Que es una medida, pues sí, agregada y que simplifica y reduce la idea del desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es una medida de 3 componentes: educación, como dijo el profesor, salud o esperanza de vida e ingresos, ¿no? Sin embargo, tanto los autores de este enfoque han sido muy claros en que esa medida solamente es para ilustrar una idea filosófica, más no puede ser equiparada con el enfoque amplio de desarrollo humano, ¿sí? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque sí reduce, es reduccionista, pues ¿qué índice no es reduccionista, no? Todos los que usemos serán reduccionistas. Pero aquí hay una contribución interesante y creo que va más por el uso imaginativo de los índices, como el de desarrollo humano, en comparación con los índices de riqueza económica. Y creo que esto es lo que el enfoque de desarrollo humano